Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy les voy a enseñar a preparar estos deliciosos pancitos de guayaba, los cuales quedan con una textura muy crujiente por fuera, lo que los hace muy agradables al paladar. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura y para ello vamos a colocar en una taza la leche tibia junto con la levadura, una cucharada de azúcar, 3 cucharadas de harina, lo removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido por aproximadamente 30 minutos. Después de 30 minutos podemos observar que la levadura ya está activa. Lo siguiente que vamos a hacer es incorporar la harina poco a poco. Le colocamos el huevo batido, el azúcar, la esencia, la mantequilla derretida, mezclamos y vamos a seguir incorporando poco a poco la harina. Le agregamos la sal y la harina restante. Y ahora vamos a pasar a la mesa de trabajo para terminar de integrar todo con la ayuda del taroco. Una vez que tengamos todo integrado, vamos a comenzar a amasar por aproximadamente 20 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Y como la masa queda un poquito pegajosa, vamos a polvorear un poquito de harina sobre la masa para que nos facilite el amasado, pero sin abusar de la misma. Les recomiendo tener a la mano el taroco para ir despegando la masa que se queda pegada a la mesa de trabajo. Es muy importante resaltar que cuando la masa se quede pegada a la mesa de trabajo no debemos estar agregando más harina, ya que la misma durante el proceso de amasado va desarrollando el gluten, lo que la hace mucho más consistente y manejable. Cuando veamos que la masa ya tiene la consistencia deseada, lo que vamos a hacer es formar una bola y la vamos a colocar sobre una taza espolvoreándola con un poquito de harina. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire por aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Culminado el tiempo de reposo, colocamos la masa sobre la mesa de trabajo y la vamos a desgasificar amasándola por aproximadamente 2 minutos. Luego la vamos a pesar y la vamos a dividir en 12 partes iguales. Vamos a tomar cada una de las porciones de masa que dividimos y las vamos a comenzar a bolear. Recuerden que debemos tenerlas cubiertas con un plástico donde no hayan corrientes de aire. Y una vez que las tengamos todas listas, las vamos a tapar y las vamos a dejar reposar por 10 minutos para que se relajen. Mientras la masa reposa, vamos a ir preparando lo que es el relleno. Yo en este caso voy a utilizar un bocadillo de guayaba que viene en esta presentación, pero si ustedes no lo consiguen pueden utilizar una mermelada de guayaba. Yo lo que hago es que lo corto en finas lonjas y una vez que lo tengo cortadito le agrego 2 o 3 cucharadas de agua y lo llevo al microondas por aproximadamente 1 minuto y medio hasta que se ablande por completo. Culminados los 10 minutos de reposo, vamos a engrasar nuestra mesa de trabajo. Vamos a tomar cada una de las porciones de masa que dividimos y las vamos a extender de forma rectangular con la ayuda de un rodillo. Luego vamos a esparcir sobre la superficie de la masa dulce de guayaba. Y a continuación vamos a comenzar a enrollar.
Una vez que tengamos nuestro rollito listo, vamos a tomar distancia desde el centro, dejando aproximadamente 2 dedos de separación entre cada corte. Luego vamos a girar los cortes hacia arriba de manera que se pueda ver el relleno. Los giramos y luego unimos las puntas para que se peguen. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a ir colocando sobre una bandeja engrasada y enharinada. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con las demás porciones de masa. Recuerden que cuando vayamos colocando los pancitos sobre las bandejas debemos cubrirlos con un plástico y dejarlos reposar por aproximadamente 40 minutos o hasta que dupliquen su tamaño. Culminado el tiempo de reposo, vamos a batir un huevo y lo vamos a barnizar por encima con la ayuda de una brocha de cocina. Luego le vamos a colocar un poquito de azúcar por encima y los vamos a llevar al horno, el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y los vamos a dejar allí por aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doraditos. Y así han quedado estos deliciosos pancitos de guayaba recién salidos del horno. Y estando aún bien calientes los vamos a barnizar con mantequilla para darle un poco de brillo y más sabor. Espero que prepares estos maravillosos pancitos de guayaba y que puedas disfrutar de esa maravillosa corteza dulce y crocante, lo que lo hace muy especial en cada bocado. Te recuerdo que puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Y si eres nuevo por aquí, en la parte de abajo de este video hay un botoncito en rojo que dice suscribirse. Y una vez que te suscribas, debes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Me despido de ustedes con mucho cariño, hasta una próxima oportunidad. Bye bye.